Preside este evento, arranque del Programa Nacional de Fertilizantes para el Bienestar, la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Favor de tomar asiento. La acompaña el gobernador constitucional del Estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Verdegué Sacristán. El subsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Leonel Cota Montaño. El director general de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez Padilla. El derechohabiente del Programa Nacional de Fertilizantes para el Bienestar, Armando Ojeda López. La derechohabiente del Programa Nacional de Fertilizantes para el Bienestar, Amada Hernández Hernández. La directora general de Seguridad Alimentaria Mexicana, María Luisa Albores González. El coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas. La coordinadora general de Bienestar para el Campo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez. La presidenta municipal de Cuitzeo, Rosa Elia Milán Pintor. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo del gobernador constitucional del Estado de Michoacán, maestro Alfredo Ramírez Bedoya. Gracias amigos y amigas. Más apoyo al campo. Claro que sí. Más apoyo al campo. Amigas y amigos de Cuitzeo y también de toda esta región del lago de Cuitzeo. Hoy le damos la bienvenida a la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. Bienvenida, Presidenta, a tierras michoacanas. También le damos la bienvenida al doctor Julio Verdegué Sacristán, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México. A Rosaelia Milán Pintor, presidenta municipal de Cuitzeo. Y a todos y todas las personalidades que hoy acompañan a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Aquí me pusieron un discurso muy largo, así que voy a hacer más bien corto, porque queremos escuchar a la presidenta. Presidenta, Michoacán te recibe con los brazos abiertos. Michoacán es un estado productor, 100% agroexportador. Es un productores de primera. Y hoy, con tu presencia, con este programa de fertilizantes gratuitos, se vuelve a confirmar que el segundo piso de la cuarta transformación sigue en camino. Así que, amigos y amigas, Presidenta, bienvenida a la tierra del general Lázaro Cárdenas del Río, a la tierra de Melchor Ocampo, a la tierra de José María Morelos y Pavón y, por supuesto, bienvenida a Michoacán. Muchísimas gracias a todos. A continuación, hace uso de la palabra el director general de Petróleos Mexicanos, doctor Víctor Rodríguez Padilla.
permiso, Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, señor Gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, doctora Rosa Elía Milán Pintor, amigos, amigas de Cuitzeo y de la región de los lagos. Es un honor para mí dirigirme a ustedes el día de hoy para compartir los avances del programa Fertilizantes para el Bienestar, una iniciativa que ha sido clave para el desarrollo del campo y la mejora de la producción en todo México, la producción agrícola, tan importante para el país. Déjenme hacer un pequeño paréntesis. En noviembre del año pasado hubo una reforma constitucional que le devolvió a Petróleos Mexicanos su carácter de empresa del Estado, empresa pública del Estado al servicio del pueblo. Tal vez ustedes no conozcan, pero Petróleos Mexicanos es el principal productor de fertilizantes para ustedes. Este programa de fertilizantes comenzó toda una prueba como prueba piloto en 2019 con el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde las instalaciones de la cadena de fertilizantes de Petróleos Mexicanos en Lázaro Cárdenas, Michoacán, con la primera entrega dirigida al estado de Guerrero. Desde entonces se han suministrado más de 2.800.000 toneladas de fertilizantes distribuidos de manera gratuita a micro y pequeños agricultores de todo el país, para fortalecer nuestros cultivos y garantizar una cosecha más eficiente. En 2024, Michoacán se unió oficialmente a este programa, beneficiándose de manera directa como parte de la cobertura nacional que comenzó este mismo año. Nuestra planta en Lázaro Cárdenas, que alguna vez fue considerada la más grande de América, ha sido responsable de la producción de más de 30% de todo el fertilizante entregado a nivel nacional en los últimos 6 años. El complejo de Lázaro Cárdenas, cuya construcción empezó en 1979 y se concluyó en 1987, se ha integrado de manera vertical para producir ácido sulfúrico, ácido fosfórico y ácido nítrico, con una capacidad instalada de 1.200.000 toneladas de fertilizantes fosfatados. Hacia adelante, en 2027, con el programa de rehabilitación en marcha, se tiene previsto recuperar al máximo la capacidad de producción para seguir apoyando a nuestros agricultores con fertilizantes de calidad y gratuitos. En 2024, desde nuestra planta de Lázaro Cárdenas, salieron 213.000 toneladas de fertilizantes distribuidos en más de 7.000 fletes a 3 estados en todo el país, entre ellos Michoacán. Este año hemos entregado cerca de 70.000 toneladas a esta entidad, de los cuales 41.000 fueron entregadas el año pasado y ahorita en las últimas semanas 28.000 toneladas. Hemos realizado más de 1.900 viajes específicamente para integrar fertilizantes en Michoacán. Hemos logrado acercar este insumo vital a nuestros agricultores de pequeña escala, asegurándonos de que reciban lo necesario para mejorar su producción y próximamente con capacitación técnica. Es importante destacar que nuestra planta está compuesta de más de 1.700 trabajadores en Michoacán, en Lázaro Cárdenas. En los últimos tres años, 103 empresas michoacanas han suministrado bienes y servicios para la operación de nuestro complejo y 22% de nuestras adquisiciones provienen del estado de Michoacán. El beneficio de nuestras operaciones no solo llega al campo michoacano. Los empleos directos e indirectos generados por nuestra planta son un motor de desarrollo para todo el estado. El programa de fertilizantes no solo apoya a los agricultores, sino que también impacta positivamente a toda la economía local. En conclusión, y con esto termino, este programa refleja el compromiso del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo con el bienestar de nuestros campesinos, pero también con el crecimiento y la prosperidad de Michoacán. A través de la entrega de fertilizantes,
No solo mejoramos la productividad agrícola, sino que fortalecemos las bases del desarrollo económico y social de nuestra región. Gracias por su atención y por ser parte de este esfuerzo colectivo que seguirá beneficiando a todos los michoacanos y a todos los agricultores del país. Muchísimas gracias. Solicitamos la intervención de manera respetuosa del secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, doctor Julio Verdegués Sacristán. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Con su permiso, señora presidenta. Quiero saludar muy especialmente a las campesinas y a los campesinos de Cuitzeo y de otras regiones de este hermoso estado de Michoacán. Saludo al señor gobernador constitucional del estado de Michoacán, licenciado Alfredo Ramírez Bedoya, y a las y los demás integrantes del presidio. Más apoyo al campo. Probablemente más apoyo al campo. Eso es lo que estamos tratando de hacer con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El 2 de diciembre de este año, del año pasado, la presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, firmó el decreto de una reforma del artículo 27 de nuestra Constitución. Con esa firma de la presidenta se agregó lo siguiente a la Constitución de nuestro país. El Estado garantizará, en los términos que fije la ley, la entrega de un apoyo anual directo de fertilizantes gratuitos a productores de pequeña escala. Eso dice nuestra Constitución desde el 2 de diciembre del 2024. Este ya no es un programa de un gobierno, es un derecho constitucional de todas y todos los pequeños productores de México. Por eso, amigas y amigos, hoy la presidenta de México viene a Michoacán a hacer realidad este nuevo derecho que ustedes tienen, el derecho a fertilizantes gratuitos. Este derecho es fruto de la lucha social del campesinado mexicano. Sus abuelos lucharon por la tierra en la Revolución y fue el presidente Lázaro Cárdenas del Río quien se puso del lado de los campesinos y les dio la tierra haciendo la reforma agraria. Pero en los últimos 40 años los gobiernos dejaron de estar al lado del pueblo. Los gobiernos neoliberales decían y pensaban que para qué apoyar a los campesinos. Decían que los campesinos no eran eficientes, que no sabían producir comida, que era mejor que nuestros alimentos los produjeran los grandes productores o que inclusive los trajéramos del extranjero. Esos malos gobiernos abandonaron a las y a los campesinos. Fueron 40 años de abandono, pero en el año 2018 el pueblo de México dijo basta y eligió presidente a Andrés Manuel López Obrador. Y desde ese día el gobierno ha vuelto a estar al lado de las campesinas y de los campesinos. El presidente Andrés Manuel creó en el año 2019, como ya dijo el director de Pemex, este programa Fertilizantes para el Bienestar y lo llevó a todo México. Ese fue el primer piso de la Cuarta Transformación. Y luego, el 2 de junio del año pasado, una inmensa mayoría del pueblo de México dijo que quería seguir con las transformaciones y eligió Presidenta. Y para seguir con las transformaciones, el pueblo de México eligió por primera vez en nuestra larga historia a una mujer.
para conducir a nuestro país, a la doctora Claudia Sheinbaum. La presidenta Sheinbaum, desde que estaba recorriendo el país en la campaña, dijo que no era suficiente el primer piso, que ya se había construido ese primer piso y que íbamos por más. Y eso es el segundo piso de la Cuarta Transformación. Y una parte de ese segundo piso, una pared de ese segundo piso, es este cambio al artículo 27 constitucional que le dio a los campesinos el derecho al fertilizante gratuito. Se convirtieron los programas del bienestar en derechos constitucionales del pueblo. La presidenta viene hoy a inaugurar ese segundo piso aquí a Cuitzeo. Pemex, ya lo dijo, produce una buena parte del fertilizante que hoy en los próximos días se les va a entregar. Eso también es una conquista de los gobiernos de la Cuarta Transformación, porque los gobiernos anteriores habían dicho que para qué producir fertilizante en México, que lo trajéramos del extranjero. Eso se acabó. Con el apoyo de Pemex, este año se van a entregar en todo México 1 millón de toneladas de fertilizantes gratuitos, a 1 millón en el país y aquí en Guerrero a 40,435 toneladas. Ese fertilizante, ese millón de toneladas se le van a entregar en todo México a 2,062,000 campesinos. Eso es suficiente para sembrar 3 millones de hectáreas. Y aquí en Michoacán se apoyará a 74,252 campesinas y campesinos con 135,000 hectáreas. Les decía que el fertilizante que van a recibir es un derecho constitucional para siempre, pero ahora les toca a ustedes defender ese derecho. ¿Cómo pueden defender ese derecho? En primer lugar, no tienen que dejar que nadie, ningún líder, nadie, les venga a decir que son ellos los que les entregan el fertilizante. El fertilizante es del gobierno para cada uno de ustedes sin intermediarios. En segundo lugar, ese fertilizante es gratuito, porque así lo dice la Constitución. Que nunca nadie les quiera cobrar por este fertilizante porque es su derecho constitucional. Y la mejor forma de defender ese derecho constitucional al fertilizante gratuito es usándolo para producir más alimentos para el pueblo de México. Más maíz, más milpa, más caña de azúcar, más alimentos saludables para nuestro pueblo. Defiendan ese nuevo derecho que ustedes tienen usando el fertilizante para demostrar que no hay mejor productores de alimentos en el mundo que las y los campesinos mexicanos. Que cuando el gobierno está de su lado y les da una mano, ustedes, las y los campesinos, son absolutamente capaces de alimentar a todo nuestro pueblo. Muchas gracias. Procedemos con la entrega del cuadernillo oficial a derechohabientes del programa de fertilizantes para el bienestar, a cargo de la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Recibe el derechohabiente del Programa Nacional de Fertilizantes para el Bienestar, Armando Ojeda López. Recibe la derechohabiente del Programa Nacional de Fertilizantes para Bienestar, Amada Hernández Hernández.
A continuación hace uso de la palabra el derechohabiente del Programa Nacional de Fertilizantes para el Bienestar, Armando Ojeda López. Con su permiso, Presidenta, con su permiso del Presidium. Muy buenas tardes a todos los presentes. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Maestro Alfredo Ramírez Bedoya, Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo. Doctora Rosaelia Milán Pintor, Presidenta Constitucional de nuestro municipio de Cuitzeo del Porvenir, Michoacán. Doctor Julio Verdaguer Sacristán, Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER, representantes de las diferentes instituciones y dependencias encargadas del programa de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 2025 y Fertilizantes para el Bienestar, así como a los demás miembros del Presidium que el día de hoy nos honran con su presencia. Habitantes del municipio de Cuitzeo, de los municipios aledaños y a todo el público que hoy nos acompaña. Qué placer el estar en este estrado, saludando y dando la bienvenida a nuestras autoridades. Qué dicha que Cuitzeo sea sede del arranque del programa federal Fertilizantes para el Bienestar. Quiero darle la más cordial bienvenida a todos y agradecer su presencia. El día de hoy queremos extender un agradecimiento muy especial a nuestra Presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, por el apoyo de fertilizantes para las agricultoras y agricultores de nuestro municipio y de sus tenencias, ya que es de gran impacto para la producción de sus cultivos y el bienestar de sus familias, siendo estos la base de sus ingresos económicos y el sustento de sus hogares que les permiten tener una mejor calidad de vida. Esperamos que continúe con estos programas y siga promoviendo a más beneficios y apoyo para el campo, para impulsar nuestra producción agrícola y también pedirle, por medio de su presencia y autoridad, nos garantice el precio de la comercialización de nuestros granos producidos. También le pedimos gestione esos seguros a las cosechas que años de sequía se nos pierden, que nos ayude a seguir produciendo estos granos tan importantes que son la base y el alimento de nuestro pueblo, de nuestra comunidad y de nuestro país. Es importante para mí mencionar que afortunadamente en este tiempo de mujeres tenemos en este municipio una gran aliada que ha venido trabajando para su gente, en salud, en educación, en cultura, en infraestructura, pero que sobre todo no ha dejado solos a los productores ganaderos, agrícolas, quienes por mucho tiempo fuimos olvidados. Hoy con orgullo digo gracias, doctora Rosaelia Milán Pintor, por hacernos escuchar y ayudarnos a gestionar este apoyo que hoy viene desde el gobierno federal, pero que se ha gestionado trabajando y buscando en todos los niveles de su gobierno. De antemano y a nombre de los sectores agrícola, ganadero, pesquero y pecuario, le damos las gracias a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Es un honor contar con su presencia el día de hoy, para lo cual les pido a todos los presentes un fuerte y caluroso aplauso, ya que es un gusto tenerla aquí en nuestro municipio. Fuerte que se escuche ese aplauso, que estamos de fiesta, ya que es nuestra máxima autoridad, nuestra presidenta de nuestro país de México. Bienvenida. También a nuestro gobernador, Alfredo Ramírez Bedoya, gracias por todo el apoyo brindado. Fuerte el aplauso para nuestro gobernador. Ahí está el sentir de nuestro pueblo. Doctora, también quisiera manifestarle y pedirle que analice, que gestione alternativas para la solución de nuestro lago, que sufre las carencias de la sequía y es la fuente de ingreso de muchos de nuestros
paisanos, pescadores, que de allí obtienen sus ingresos económicos para solventar la economía de sus familias. Gracias a todos por escucharme y por permitirme ser la voz de los productores agrícolas de este municipio y por estar en este estrado. De antemano, bienvenidos y que su estancia sea de lo mejor placentera para ustedes. Un fuerte aplauso para nuestras autoridades. Fuerte y que se escuche. Gracias. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Me da gusto estar con ustedes en Michoacán, en Cuitzeo, entregando. Ya vamos para allá. Ahora hablamos de eso. Me da gusto estar entregando este programa de fertilizantes gratuitos para el campo. Ya lo mencionó el secretario de Agricultura y también el director de Pemex, pero vale la pena volverlo a decir porque es un esfuerzo muy grande que se está haciendo. Recuerden que por allá de los 80s ya llovió. No se importaba nada de fertilizantes en el país. Todo se producía en México, todo. Después vino esa oscura noche del periodo neoliberal en nuestro país. Privatizaron la producción de fertilizantes. Antes había una empresa en México que se llamaba Fertimex y dijeron que no era productiva y había que privatizarla. La privatizaron. Y unos años después, según la privatizaban porque iba a ser más productiva, unos años después cerró Fertimex. Estuvo cerrada por más de 36 años. Allá en Coatzacoalcos hay una planta muy grande, quedó como fierro viejo, porque los gobiernos de entonces dijeron, pues es mejor importar porque sale más barato. Pero ¿qué pasa con el campo en México? Si todo se importa, si se importan los fertilizantes, si se importa todo, pues dejamos la soberanía alimentaria porque dependemos del exterior. Entonces, en el sexenio anterior, con el presidente López Obrador, que la verdad es el mejor presidente que ha tenido nuestro país, con mucho. Le dijo a Pemex, pues tienes que empezar a producir fertilizantes otra vez, ¿cómo que estemos importando todos los fertilizantes? Y entonces inició la producción de fertilizantes otra vez en nuestro país. Y ahora que llegamos al gobierno, pues seguimos ampliando la producción de fertilizantes. Así que si se fijan, pues es doble el beneficio, porque lo produce Pemex y eso permite que lo podamos dar de manera gratuita a los campesinos, a los pequeños productores de nuestro país. ¿A poco eso pasaba antes? Eso inició con lo que llamamos la cuarta transformación de la vida pública. Y en el 2024, el pueblo de México dijo mayoritariamente, no queremos regresar al pasado, a esos gobiernos que
solamente miraban a los de arriba y se les olvidaba el pueblo. Y también tomó otra decisión. En junio del 2024 el pueblo de México dijo fuerte y claro que siga la transformación y también es tiempo de mujeres. Y por primera vez llegó una mujer a la presidencia. Y cuando llegué al gobierno dije, no llego sola, porque el que llegue una mujer no es solamente un asunto de una persona, es que las mujeres han luchado desde hace mucho tiempo por ser reconocidas. Por eso el día que llegué dije, no llego sola, llegamos todas las mujeres mexicanas a la presidencia de la República. ¿Qué quiere decir continuar con la transformación? Primero quiere decir que seguimos gobernando con los mismos principios, las mismas causas, porque a nosotros no nos puso un grupo de personas, a nosotros nos puso el pueblo de México a gobernar nuestro país. Y llegamos con principios, con causas, que son parte de la transformación que vive México. El primer principio, por el bien de todos, primero los pobres. Eso no va a cambiar en nuestro país. El recurso que pagan los mexicanos con sus impuestos se le regresa al pueblo de México. No vuelve a ser nunca para unos cuantos. Se ha demostrado además que cuando se apoya al que menos tiene, a toda la economía le va mejor. México hoy, dijimos, está en el nivel más bajo de inflación, en el nivel más alto de inversión, en el nivel más alto de empleo desde hace mucho tiempo, y eso es gracias a que cambió el modelo económico. El segundo principio, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Quiere decir que el recurso que pagan los mexicanos no es para los bolsillos de ningún gobernante, sino es para regresárselo al pueblo de México. Y el tercer principio, con el pueblo todo, sin el pueblo, ya saben lo que va a pasar este 1 de junio en nuestro país. A ver qué va a pasar. Va a haber elecciones. ¿Sí sabían que va a haber elecciones este 1 de junio? ¿Qué vamos a elegir? Jueces, magistrados, ministros, ministras de la Corte. ¿Saben que somos el único país en el mundo que elige a todo su poder judicial? ¿Eso es democracia, que elige el pueblo? ¿O no? ¿Sí o no? Entonces, el 1 de junio, todos a las urnas, a votar por jueces, magistrados y ministros de la Corte para que el Poder Judicial comience a servirle al pueblo de México y a la nación y deje de servirle a unos cuantos. Eso quiere decir, con el pueblo todo, sin el pueblo. ¿Qué más significa que continúe la transformación? Quiere decir que continúan todos los programas del bienestar, todos, absolutamente todos. Continúa la pensión universal adulto mayor, esa va a seguir, pero además ya no solo es un programa de bienestar, sino que es un derecho, porque está ya en la Constitución de la República y ningún presidente puede quitarle a los adultos mayores su pensión universal por siempre y para siempre. Somos de los pocos países en el mundo que todos los adultos mayores al cumplir 65 años tienen por derecho
una pensión. No va a echarse para atrás que las personas con discapacidad reciban su apoyo, siempre lo van a recibir porque además ya está en la Constitución. Todos los jóvenes de preparatoria pública reciben su beca. Fertilizantes gratuitos ya no depende de la presidenta, ya está en la Constitución, ya siempre los pequeños productores, los campesinos van a recibir los fertilizantes gratuitos. De igual manera, Sembrando Vida, Producción para el Bienestar, todos los programas de antes continúan y están en la Constitución. Ahora, ¿cuáles son los nuevos programas? El primero, apoyo a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad. ¿Ya sabían eso? ¿No? Este año estamos dando 63 y 64 años. Y ya un poquito más adelante vamos a dar 60, 61 y 62. Ahora, aquí veo caras de varones, de hombres, que me dicen, ¿por qué solo a las mujeres? Bueno, a ver qué me dicen los hombres y las mujeres. ¿Quiénes somos las que principalmente hemos cuidado de los hijos? ¿Quiénes somos las que siempre cuidamos del hogar? ¿Quiénes somos las que cuidamos hasta los maridos? Llegamos a los 60. Sé de lo que les hablo, porque tengo 62. Llegamos a los 60. Ya los hijos ya crecieron, se hicieron grandes, ya tienen sus familias. ¿Y ahora quién nos dejan a cuidar? ¿Quién reconoce ese trabajo? Pues como hay mujer presidenta, vamos a reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas que nunca ha sido reconocido. Y al llegar a los 60 años, un apoyo a todas las mujeres. Y cuando se cumpla 65, pase automático a la pensión universal para adulto mayor. Ese es el apoyo nuevo que hay. Se llama Pensión Mujeres Bienestar. Ya 1 millón de mujeres ya están recibiendo ese apoyo, 1 millón de mujeres. Y ya vamos a ir con 60, 61 y 62. El siguiente programa de bienestar nuevo. Vamos a darle beca a todos los niños, todos y todas las niñas van a recibir una beca. Si estudian en escuela pública, esa es la condición. Si estudias en escuela pública, vas a recibir tu beca. ¿Por qué hacemos esto? Pues porque siempre hay gastos en la familia. Cuando llevamos a los hijos a la escuela, siempre se gasta en uniformes, en útiles escolares, y nosotros queremos que las familias no tengan que gastar más, que su ingreso sea directo sin necesidad de que se gaste en uniforme, en útiles escolares. Entonces, todos los niños y niñas van a recibir la beca universal. Este año estamos iniciando en secundarias. En febrero iniciaron ya las asambleas. Este lunes inician las asambleas en todo el país. ¿O ya iniciaron? Ya iniciaron las asambleas en todo el país. En las secundarias, de ahí se les entrega la tarjeta del Banco de Bienestar y van a recibir todas las familias que tienen hijos en secundaria una beca por tener hijos en escuelas públicas. Y después ya nos vamos a primaria y a preescolar. Ese es el segundo programa de bienestar. El tercer programa de bienestar se llama Salud Casa por Casa. ¿En qué consiste? Ya contratamos enfermeras, enfermeros,
médicas, médicos, alrededor de 22,000 en todo el país. Y ahora van a ir a visitar a todos los adultos mayores a su hogar. Ahí los van a checar su salud, el corazón, la presión, el azúcar en la sangre, cualquier malestar que tengan. Ellos van a hablar con los médicos de la Secretaría de Salud y en caso de ser necesario pueden directamente recetarles algún medicamento o si es el caso llevarlos al centro de salud o al hospital. Así si alguien tiene un problema de presión, por ejemplo, pues se atiende a tiempo para que no llegue a consecuencias mayores. Es un programa de prevención de la salud. No crean que los van a visitar una sola vez, los van a visitar una vez al mes o una vez cada 2 meses. Se van a poner de acuerdo con ustedes y ya les van a decir cuándo va a ir el médico a visitarlos a su casa. Eso es para todos los adultos mayores, adultas mayores y discapacidad. Y a mediados de este año, vamos a ir poniendo farmacias del bienestar para que puedan ir ahí a recoger sus medicamentos gratuitos que les recetan estos médicos y estas enfermeras. Es parte del programa integral de salud. Además, obviamente, pues estamos mejorando centros de salud, abasto de medicamentos, hospitales, carreteras, trenes, otras acciones que vamos a desarrollar y que ya en particular en Michoacán vamos a ocupar un día para informar todas las obras de infraestructura que vamos a hacer aquí en Michoacán. Ahora, quiero hablarles del campo. ¿Qué programas hay para el campo hasta ahora? Para los pequeños productores. Está precios de garantía, está fertilizantes gratuitos y producción para el bienestar. Ahora estamos mejorando lo que antes era Segalmex. Ya Segalmex como tal desaparece y ahora se convierte en alimentación para el bienestar. Así va a llamarse ahora. ¿Quién es la directora de alimentación para el bienestar? María Luisa Albores, que está aquí con nosotros. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Bueno, ¿qué significa? Que vamos a copiar más maíz y más grano por parte de alimentación para el bienestar, para que puedan directamente venderlo ahí y que tengan un precio adecuado. Alimentación para el bienestar también está trabajando porque las tiendas Diconsa se van a convertir en tiendas del bienestar. En esas tiendas que vamos a mejorar para que tengan precios adecuados para todos y para todas. Fíjense lo que vamos a hacer, por ejemplo, en la producción de café se va a copiar el café, se va a transformar y se va a producir café soluble para el bienestar, que se va a vender en las tiendas del bienestar. En el caso del cacao, se va a copiar el cacao a precios justos, se va a transformar junto con los productores y ahora se va a vender chocolate en las tiendas del bienestar con la marca Chocolate para el Bienestar. Y así con la miel igual, vamos a venderla en las tiendas del bienestar a precios justos, pero que el productor también reciba precios justos. Ese es el otro programa que estamos ampliando. Y hay uno nuevo. ¿Verdad? Que va a iniciar en Michoacán a partir de marzo. Ahí les va. Se llama Cosechando Soberanía. ¿En qué consiste? Va a haber créditos a baja tasa de interés
con coberturas para los pequeños productores y medianos productores, para que puedan adquirir ese crédito, que tenga su cobertura por si hay sequía o alguna otra problema que tengan, y que puedan adquirir desde semilla hasta pequeñas máquinas, hasta algunas otras acciones que permitan mayor producción. Se llama Cosechando Soberanía. Aquí comprometo a Julio, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, a Leonel Cota, que es el subsecretario, a Columba, que es, no sé cuál es tu puesto, Columba, pero es muy buena trabajando en territorio. Los comprometo a los tres para que estén aquí en marzo. ¿Les parece? Aquí mismo en Cuitzeo. Y que hagan una asamblea para explicarles en qué consiste el programa. ¿Les parece? Ha sido un trabajo fuerte porque la tasa de interés para el campo está en 18%, es muchísimo. Y hemos estado trabajando con Banco de México, con Secretaría de Hacienda, para que esa tasa baje a un nivel adecuado, para que pueda ayudarles a las y a los campesinos de nuestro país. Entonces, hoy venimos a entregar los fertilizantes y anunciar el programa Cosechando Soberanía, que me comprometo a que inicie aquí en Cuitzeo y en los municipios aledaños, para que se llama Cosechando Soberanía. ¿Está bien o no? A ver, levanten la mano quien esté de acuerdo. No, pues aprobado. Ese es el otro programa para el campo, que no es que no se haya presentado desde antes, pero nos ha estado costando trabajo. Ya ven que luego a los banqueros cuesta trabajo decirles que bajen la tasa de interés. Pero es un programa muy interesante que ha logrado aquí el secretario de Agricultura con todo su equipo. Bueno, ese es el otro programa que queríamos anunciarles el día de hoy. Quiero cerrar con lo siguiente. Aquí en Michoacán tenemos muchos paisanos que viven del otro lado. Muchísimos, ¿verdad? A ver, levanten la mano quien tiene familiares viviendo del otro lado. Que sepan nuestros paisanos, nuestras paisanas, que estamos para ayudarles, estamos para protegerlos, que aquí está su presidenta y un pueblo entero que los quiere, que los ama y los abraza. Que allá están los consulados para apoyarles con abogados, con lo que necesiten. Y si quieren regresar acá, aquí los recibimos con los brazos abiertos, con un programa de apoyo a todos los paisanos que quieran regresar a su tierra, a México. Quiero decirles que estos días han sido muy, pero muy motivantes. El pueblo de México es excepcional. Nuestra patria, nuestro país, nuestra nación es única en el mundo. Aquí venimos de los pueblos originarios, que le dan una fuerza enorme a nuestra cultura. No hay muchos países que tengan la historia que tiene México. Y aquí venimos también de héroes y heroínas que lucharon por la independencia, como José María Morelos y Pavón, que hizo este texto hermoso que se llama Los sentimientos de la nación. Venimos de Benito Juárez y los grandes liberales mexicanos. Venimos de Zapata, venimos de Villa, de los grandes revolucionarios. México es una gran nación con una gran historia, pero sobre todo lo más importante es que México tiene un pueblo valiente, que siempre está dispuesto a defender a la nación, a defender a la patria y a defender al pueblo de México. Por eso México es grande.
ni juntas, sin juntos, no hay nada, absolutamente nada que nos pueda pasar. Aquí está el gobierno de México con una misión: servir a su pueblo, y eso no se nos olvida. Por eso decimos que nosotros llevamos en el corazón, en la mente y en nuestra historia nuestros principios. Nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Michoacán ni al pueblo de México. ¡Que viva Michoacán! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde.